Bien, estimados docentes, colegas todos, muy buenos días. Mi nombre es Junior Francisco Rivera, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. En esta ocasión vamos a hacer la presentación del producto académico número 3, que consiste en la teoría del delito. Específicamente para esta ocasión hemos utilizado el iter criminis. Nos dice que el iter criminis no es otra cosa que hablar del camino del delito. Es decir, cuál es el proceso que tiene este delito, desde que inicia hasta su culminación o hasta la consumación del delito. También lo conocen como el proceso interno y el proceso externo del comportamiento del ser humano. Este camino del delito o iter criminis generalmente presentan consecuencias jurídicas. Puede ser jurídicas penal, ya sea por lesionar o poner en peligro bienes jurídicos tutelados, como por ejemplo un patrimonio, recursos económicos, la vida misma de la persona, entre otros. A hablar de deliter criminis, vamos a ver que está compuesto por dos fases principales. La primera fase es la fase interna del comportamiento humano que inicia desde el momento de la ideación, que nos dice dónde se gesta la idea del delito a cometer. Es un proceso interno que, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza hablar de delito de actos de corrupción, en donde yo como funcionario público me pongo a pensar y resumo cómo puedo hacerme o beneficiarme con los contratos que pueda brindar a determinados proveedores. La idea ya está, la idea de enriquecimiento ilegalmente. Luego de eso va a venir la deliberación. Va a consistir en la elaboración del plan o hacer el camino. ¿En qué momento? ¿Cuándo se va a cometer el delito? O sea, planificar detalladamente en qué circunstancias va a ser de día, va a ser de noche, en la mañana, en la tarde, con quiénes voy a asistir yo mismo. Todo este contexto va a consistir en la deliberación. Y en el tercer punto, esta fase externa e interna es la resolución o la decisión que uno toma. Es decir, cuando ya está decidido en poner en práctica, en cometer este acto delictivo. Por ejemplo, yo ya estaría decidido, ya tengo los medios para cometer el delito. Pero sobre todo ese tema, estas etapas o momentos que acabamos de mencionar son delitos irrelevantes para el derecho penal. ¿Por qué son delitos irrelevantes para el derecho penal? Porque no son punibles, o sea, no nos van a condenar por tener una idea, por planear y por hacer una decisión, porque es un hecho no palpable, que solamente ha ocurrido internamente como persona en nuestra mente, y solamente nosotros conocemos de eso. Es decir, el pensamiento no va a delinquir. Nosotros con nuestro pensamiento podemos cometer muchas cosas, pero no es punible. Ahora vamos a dirigirnos a la fase externa. En esta fase externa, sí, ya vamos a poder hablar de delitos. Por ejemplo, vamos a tener los actos preparatorios. Es cuando el autor que va a cometer el delito va a seguir los medios
o va a elegir los medios para crear las condiciones en las que se va a cometer este delito. Por ejemplo, si hablábamos del mismo ejemplo de un acto de corrupción, vamos a ver en qué circunstancias se va a cometer este delito. ¿Con qué? Va a ser el dinero en efectivo, va a ser a través de un tercero, quienes van a participar, entre otros. El segundo concepto de esta fase es el acto de ejecución, o más conocido como la tentativa. La tentativa es la puesta en práctica de todo lo que hemos tenido en la fase externa y los actos preparatorios. Cuando, por ejemplo, va a existir tentativa, básicamente en delitos dolosos. Pero ¿qué va a pasar con los delitos culposos, por ejemplo? En los delitos culposos no puede existir tentativa, porque eso no se ha planeado, no ha sido ideado, no ha sido deliberado y habíamos decidido de cometer el delito, porque es un momento que ha pasado de un momento a otro. Pero también hay tentativa en delitos dolosos temporales o eventuales, la cual ocurre en un momento inesperado. Supongamos, por ejemplo, que en este caso eh, estoy manejando un vehículo y este vehículo estoy en una velocidad de 70 kilómetros por hora en una vía no tan concurrida. Sin embargo, yo tengo un acto que por la premura, una velocidad y mi acompañante, quien se encuentra en copiloto, refiere que si yo yendo a esa velocidad, vamos a colisionar o tener un accidente grave. Entonces, la tentativa, ¿dónde está? En que cuando yo diga, no importa que nos chocamos, pero tenemos que llegar en el momento. Entonces, hay una tentativa eventual, porque estamos planeando, pero es temporal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros chocamos y quedamos ahí? Puede ser lo contrario. Asimismo, vamos a hablar en el acto de ejecución, el desistimiento, el mismo que está regulado en el artículo 18 del Código Penal. Cuando todo lo que hemos preparado o cuando estamos por hacer la tentativa, decidimos dejarlo sin efecto. Todo esto. No realizar el delito. Y como último, de la fase externa, es la consumación. Cuando hablamos de consumación de un delito, cuando ya se ha realizado, se ha efectuado, en este caso, por ejemplo, tomamos el primer ejemplo de los actos de corrupción. Entonces, cuando ya me he tenido un beneficio ilegal por otorgar contratos a algunos proveedores. Entonces, en este caso, sí hablamos que el delito ha sido consumado. Para mayor detalle, vamos a seguir con la siguiente diapositiva, en la cual podemos referir que el iter criminis son dos fases, la fase interna y la fase externa, que sí son sancionados. La idea de la fase interna no son sancionables, pero sí no son punibles. Delitos dolosos, punible, delitos graves, entre otros. Esto es por ahora. Muchísimas gracias. Muy agradecidos por su atención. Gracias. Hasta la próxima.